Bueno, antes de que se me olvide, también comentarles un poco acerca de la tarea número uno que tenemos que entregar. Y la primera está del 25 de febrero. Ahí la fecha está mal, en realidad es al 4 de marzo, que en este caso sería el día de mañana, ¿verdad? Hasta las 11:59. Entonces, si todavía les había quedado un poquito de duda, en realidad lo que hay que hacer en la primera parte es leer un material que está puesto ahí en plataforma sobre un PI, que es un proyecto educativo institucional, analizarlo, leerlo, y lo que hay que hacer en la primera parte es eh, realizar una lectura crítica sobre ese programa que está ahí o ese proyecto que aparece ahí. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Es decir, ustedes abren, lo leen y empiecen a hacer una crítica constructiva, ¿verdad? sobre ese proyecto. Y para el siguiente periodo, que ya es desde el 4 en adelante, eh, se debe realizar un informe del proyecto educativo institucional. Entonces, bueno, no, ahí dice, realiza las lecturas críticas del material colgado en la plataforma que usted considere necesarias para profundizar en la temática abordada. En su trabajo debe dar referencia a las fuentes consultadas en el formato de las normas AP. Y el trabajo de desarrollar consiste en revisar el proyecto del centro educativo que se le proporciona y deberá de contestar las siguientes preguntas. Es decir, después de haber analizado, leído y haber hecho las críticas oportunas, contestar las preguntas que aparecen ahí. Y en base a eso, pues eso sería la segunda parte de la tarea número uno que hay que presentar. Entonces me imagino de que ya lo han de estar realizando o algunos ya lo han de haber terminado la primera parte. No sé si alguien tuvo alguna dificultad o alguna duda para realizarlo. Bien, bueno, la persona que me está preguntando ahí no hay ningún problema. Las tutorías en realidad llevan el mismo enfoque, ¿no? La tarea es igual para cualquier grupo. Por mí no hay ningún problema, ¿no? La primera parte hay que subirla a la plataforma. Déjenme ver si creo que por aquí lo tengo. Acá ustedes se van donde entran al espacio de currículo del curso, se van donde dice contenidos, luego abren la parte donde está tareas y evaluaciones, como lo tengo acá, y aquí aparece tarea uno, análisis del proyecto educativo. Entonces aquí hay que entregar el acá ustedes le dan clic y luego ahí suben su aporte. Aquí está. Hasta este momento dice que no hay todavía ninguna entrega. Ahí está. Ahora bien, eso es con respecto al que hay que entregar. ¿Ve? Sí, tiene razón. En realidad la fecha de acá aparece hasta el hasta el 10 de marzo y pues no nos aparece
debería de aparecer la última fecha del día de mañana y después aparecer el otro espacio para, para subir la siguiente parte. Entonces, bien, lo que podemos hacer en este caso es lo siguiente. Bueno, al parecer no está creada la carpeta, voy a hacer la consulta más tarde. Si no se les habilita el espacio para subirlo, entonces ustedes me lo envíen el correo. Para procurar de que enviarlo hasta el día de mañana y no pasarse de las 11:55, porque así yo tomo captura de la hora que me cayó y después se lo hago llegar al coordinador. Y digo, si no aparece, igual yo le escribo ahora y les voy a tratar de enviarles un mensaje o un correo a todos a más tardar hoy por la noche o mañana por la mañana, para ver si me lo envían a mi correo o lo suben al espacio que aparece ahí, porque si tienen razón, deberían de aparecer dos espacios, uno es para la primera parte y el otro la segunda. Entonces igual yo consulto si no es necesario entregar la primera parte o se entrega una sola al final, pero eso lo voy a consultar. Y sí, la parte de la reflexión que aparece ahí del video y todo eso es como una autoevaluación, algo así se llama, pero la tarea es la que aparece ahí, eh, acá donde dice, ustedes se van acá donde dice contenidos, luego se van acá donde dice tareas y evaluaciones y ahí aparece la primera tarea, que es la tarea número 1, aparece la indicación, aquí está el proyecto que hay que leer y el resumen y luego ahí para hacer. Entonces, me imagino que lo que hicieron fue ver el video o la película que aparece ahí, que es esta, y después contestar un foro que aparece ahí, ¿verdad? Entonces, eso es como una autoevaluación según lo dice según lo indica. Esto, aquí está. La autorreflexión es en base al video. Licenciado, Dígame. Sí, dígame. quiere decir que en la tarea la primera parte es hacer una crítica del PEI que está ahí. Sí, Lo tenemos que leer así y dar es. nuestra opinión de ese PEI. Así es. Eso lo hacemos en un formato de Word y se lo mandamos a usted al correo, Ajá, sí, se hace en un formato de Word, porque no hay pero, espacio donde ajá, entregar. sí, solo que voy a preguntar ahora si van a habilitar el espacio y si no, les mando el mensaje y les digo envíenmelo al correo. Y ya. Pero sí hay que, ustedes hacen su crítica, ya sea qué les parece, si hay cosas que les parece, que eso, digamos, qué cosas se pueden quitar, qué cosas no son necesarias, qué les parece bueno, etcétera. Lo redactan en un documento de Word y pues bueno, yo les estaría avisando dónde entregar. La segunda parte, que son las preguntas que hay con respecto a ese PEI, porque Ajá, hay una serie de preguntas que hay que sí, responder. sí Eso es. ya es la segunda parte de la Eso lleva tarea. en la segunda parte, así es. Pues otro documento de Word, pero ese sí ya se va a subir en el enlace de entrega de la tarea. Bien, vaya, es que dentro de las instrucciones, si lo ve acá, dice, solo es realizar la crítica, aquí lo dice, del periodo del 25 al 4 de marzo, dice, la primera parte Al corresponde 4 de marzo es la a, crítica. sí, hacer la crítica. Luego, en el segundo Ajá, pero de periodo, ahí está la otra fecha. Ajá. se debe realizar un informe del proyecto educativo institucional. Entonces, el trabajo a desarrollar, dice, consiste en revisar ese proyecto que es del centro educativo, que se le proporciona una plataforma y deberá contestar las siguientes preguntas. Y ahí aparecen las preguntas. Ajá, entonces esa ya es la segunda parte de la tarea. Sí,
donde dice está reflejado eso en el centro educativo que queremos, Así describe es. quiénes. Todas esas las Sí. vamos a responder Ujú. y en un formato de Word y lo vamos a enviar al Sí, enlace. es. Ujú. Sí, Así es. ya entendí entonces. Ok. Bueno, como lo explicaba, el día de mañana ustedes solo van a entregar una crítica sobre un proyecto que está puesto ahí en la plataforma. Ustedes leen el proyecto y le hacen la crítica, es decir, qué les parece, qué no les parece, etcétera. Entonces, eso es lo que la primera parte. La segunda parte ya es contestar la serie de preguntas que aparece ahí, según. Fíjese que con respecto a esa parte de la autoevaluación, eh, no, bueno, lo buscamos acá en las orientaciones académicas y acá nos. Según las evaluaciones que tienen porcentaje acá está dos foros académicos, la tarea que es la que aparece ahí, después una segunda tarea que es un análisis de un proyecto curricular de centro y está una tercera tarea que es la elaboración de un diseño curricular, después dos trabajos de investigación y bueno, las tutorías virtuales, ¿verdad? Y dos pruebas objetivas y virtuales. Ahora, en base a esa autoevaluación, la verdad no sé si llevan nota o simplemente son formativas, porque recuerden que hay actividades formativas que solamente son de formación, de conocimiento, no son de carácter sumativo, no tienen una nota, pero hicimos la consulta con el coordinador, con el IC, y pues el día de ayer y no nos logró responder, como que había tenido una dificultad de comunicación. Entonces estamos esperando si eso tiene una ponderación, es decir, una nota o no. Pero digamos que si ustedes se van a las orientaciones académicas, como lo acabo de mostrar acá, ahí les dice cuáles son las que tienen una ponderación, y aquí ustedes lo pueden ver acá. Todo esto es lo que conlleva una nota, pero en el caso de la autoevaluación que aparece ahí, la verdad sí no sabría decirle porque no está contemplado ahí dentro de la orientación académica. Entonces, sí, como lo mencionaba, lo más seguro es que eso sea formativa, es decir, no conllevan una nota, solo son de carácter de conocimiento en realidad. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. El primer foro académico acá nos sale que lo tenemos para el 16 de marzo, último día, del 27 al 16 de marzo. Ok, permítame revisar la fecha. Foro académico 1, divide en dos partes, supuestamente, parte 1 y parte 2. Vaya, ahorita le confirmo, según esto.
comúnmente en las orientaciones académicas siempre nos dicen las fechas de cuándo se realizará cada, pero al parecer en las que nos han proporcionado no están las fechas desde un inicio. Y pues solo está pues no, aparentemente no, vamos en la Sí, porque el primer foro supuestamente se trata de ver la película con ganas de triunfar. Y entonces, y ahí tenemos que responder ahí las preguntas que nos aparecen. Por eso, el foro académico 1. Por eso otro foro ha de ser así de carácter. sí es el que mencionaba anteriormente es formativo, no es sumativo, pero ya el foro académico 1, ese sí ya lleva una ponderación. Usted está hablando de que polisemia del término currículo, y ahí aparece lo que es una película que dura como 2 horas y algo, y después de ver la película hay que responder las preguntas, que es la primera parte, y después como que comentar las opiniones de algunos de las respuestas que dieron los compañeros. Sí, ese sí, sí está contemplado, ese sí es el primer foro que lleva una ponderación, pero las fechas, honestamente, como le digo, aquí no la veo. Al abrir la pestaña del foro académico da las fechas, pero como que está equivocada la segunda fecha, licenciado. Déjame revisar. Licenciado. Hola, dígame. Vaya, aquí está el foro académico. Licenciado. Hola. Al abrir en la pestaña del foro académico 1, ahí da las fechas. Sí. Pero estaba viendo que el primer periodo dice de febrero al 15 de marzo, parece, sí. O 16. Pero la otra tiene mala las fechas, porque dice del 17 de abril al 31 de marzo, sí tiene razón. Al 31 de marzo. Sí. Ajá, y comienza en abril y termina en marzo. ¿Cómo sí, así? me imagino o sea, que... está equivocado. Sí, me imagino que debe de ser del ¿cómo se llama? Del 16 de marzo al 31 de marzo. Ajá, así. Ajá. Sí. Ahí está, el primer periodo del 27 de febrero al 16 de marzo. Sí, que es ahora el segundo periodo está equivocado porque sí, dice abril. Está de abril, ajá. Sí. Bueno, esta sí hay que... 31 de marzo. Ajá. Bueno, este foro igual vamos a hacer la consulta ahí, como digamos, con el coordinador para que modifiquen las fechas ahí, porque todo, bueno, al menos todo lo que aparece en plataforma nosotros no lo podemos modificar, solamente él. Y sí, ahí aparece, la primera parte es contestar las preguntas y la segunda parte es... Ese foro sí lleva nota, y en las orientaciones académicas está, ¿no? Tiene una ponderación de... Ajá, sí. El primer foro. Entonces tiene la película que hay que ver es la que está en el enlace que dice Con ganas de triunfar. Con ganas de triunfar, así es. Es una película de 2 horas. Es bastante... Es bastante bonita porque habla sobre la educación prohibida, ¿no? Algunos métodos de enseñanza que se han utilizado anteriormente y que hay que tratar de mejorar. Sí, con respecto a las fechas, voy a escribir un correo a Ali que ahí que verifique la fecha, porque sí está un poquito mal.
y pareciera de que si la primera tarea, perdón, se cierra hasta el 10, creo que teníamos. Si es el 10, solo habrían 6 días para contestar la primera parte del foro, ¿verdad? Pero debe de ser que quiso poner del 17 de marzo al 31 de marzo. Pero igual yo les confirmo las fechas reales, al igual que la primera parte del proyecto que hay que realizar. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, así es. En el foro, aquí lo especifica. En la primera parte, intervenir con al menos 3 participantes. Hay que contestar las preguntas, perdón, es la primera parte, usted responde y después en la segunda parte hace al menos 3 intervenciones para su compañero. Entonces, en este tipo de ¿cómo se llama? De problema o de foro, siempre tener cuidado de que si usted le va a escribir un comentario a su compañero, trate de que no solamente sea el mismo, ¿no? Si bien usted puede establecer como un tipo de discusión, no hay ningún problema, pero no se le olvide comentarle a otros que sean diferentes, porque porque ya ha pasado anteriormente, y es que alguien comentó la participación de un compañero y se hizo una conversación y hizo unas 3 participaciones, pero fue al mismo compañero. Entonces tratar de no necesariamente sea el mismo, sino que sea diferente. Bien, yo les avisaré, les enviaré un correo y también les enviaré un mensaje a plataforma para que ahí, si ustedes abren el correo, les aparece, si abren la plataforma igual, y se los estaré enviando al nomás el coordinador me responda. Si me responde ahora se los envío, y si me responde hasta mañana, pues hasta mañana yo les envío la información. Licenciado, una pregunta. La crítica, ¿de cuánto tiene que ser? ¿De cuántas páginas? ¿No tiene límite ahí? Vaya, permítame. Realmente no dice. Y pues, como creo que ustedes pueden entrar a las instrucciones, ¿verdad? Yo comúnmente recomiendo de que usted lea la rúbrica, porque nosotros calificamos en base a la rúbrica. Entonces, la rúbrica me dice a mí qué tanto me puedo extender en algunas cosas, qué elementos importantes debo de ubicar. Entonces, y si la rúbrica no me limita a decir tiene que ser algo extenso, entonces no hay ningún problema, solamente considerar los aspectos importantes que, bueno, aquí muestro la rúbrica y ahí está. Usted léala un poquito y vea lo que pide, porque nosotros calificamos básicamente en base a lo que la rúbrica pide. Pero en el sentido de qué tanto hay que agregarle, pues no le especifica, si ustedes lo ven. Me parece. Sí, no aparece en realidad, pero ahí está. Digo, siempre que hay que hacer un trabajo, y si nos muestran la rúbrica, pues yo siempre recomiendo leer la rúbrica, porque eso nos da una idea de qué es lo que voy a hacer, básicamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a mostrarles, vamos a hablar un poco acerca de lo que corresponde
La tutoría del día de ahora, una tutoría no es muy extensa, la verdad, nos tomará alguna media hora hablar sobre las cosas que debemos manejar del currículo. Bueno, es nuestra tutoría 1. Trabajamos la primera unidad, que es el currículo, concepto y sus elementos. En la cátedra de currículo para la educación matemática. Y bueno, ahí están las generalidades. Bien. Entonces, digo, el día de ahora pasó a hablar de cosas generales sobre lo que es la asignatura. Damos una pequeña introducción. La introducción pues nos dice: en la literatura pedagógica actual se encuentra una multitud de conceptos respecto a lo que se entiende por currículo, de tal manera que el término resulta en alto grado no solamente polisémico, sino que también polémico. Es decir, que el término currículo tiene muchos significados, pero a la vez de tener muchos significados también tiene mucha polémica o mucha controversia. Entonces esto se debe a que muchos factores, entre ellos la percepción de que el currículo es el núcleo, es decir, es la parte esencial de la educación, y que ésta tiene un carácter sumamente sensible para el destino personal de cada uno de los sujetos que se están educando. Bueno, en realidad se considera que el currículo como que es la base central o lo indispensable para poder educar, y que básicamente es algo que, aparte de ser básico para la enseñanza o para educar, es sensible. ¿Por qué? Porque cambia de acuerdo a la situación o a las personas con las que se está trabajando. Dice que el cual a su vez inscrito en el carácter desigual, fragmentado, contradictorio de la sociedad que vivimos. Básicamente siempre ocurre que se redacta un currículo y como que no se adapta a las necesidades que se tienen, como que no congenia con el tipo de estudiante que tiene, como que no va acorde a lo que la sociedad exige o necesita en un determinado momento. Entonces, otro factor es el relacionado con el tipo de supuestos genociológicos. Bueno, en realidad este factor es muy importante porque la genociología dice que estudia la naturaleza y el origen de los límites del conocimiento, y también tiene que ver con lo que son los factores epistemológicos. En esta parte dice que es la que estudia las circunstancias tanto históricas como pedagógicas y sociológicas que llaman la atención o que se llevan dentro de lo que es para obtener el conocimiento. En base a estas dos teorías, la gnoseológica y la epistemológica, se elabora el currículo. Es decir, se considera la forma filosófica natural en la que se obtiene el conocimiento, tanto como los pasos necesarios para llegar a ello. Y entonces el currículo se vuelve una actividad eminentemente intencional. ¿Por qué? Porque los elementos que yo considero son los que me sirven a mí para poder crear conocimiento o poder formar educación. Entonces se vuelve intencional o teológica, por la cual se trata de formar una instancia con la concepción del mundo de los educandos. Y en conclusión, el currículo lo que tiene como finalidad es tener las teorías necesarias o las mejores teorías y pertinentes que ayuden a la formación de un educador.
Pero a pesar de la diversidad que se señala, existe una característica común en todo currículo. Es decir, este no puede ser analizado aisladamente como algo explicable por sí mismo, sino en estrecha relación con la constelación de los elementos socioculturales que se presentan en la historia humana. Y también fundamentalmente como el resultado de las políticas educativas de cada país, su región o su región. Es decir, aparte de contener todas las teorías necesarias para adquirir o de cómo se origina el conocimiento y los pasos elementales de cómo los métodos de cómo formar ese conocimiento, todos los currículos tienen en común de que deben de tener una estrecha relación entre la sociedad y la historia humana. Es decir, no se puede dejar de lado lo que la sociedad actual o lo que la sociedad necesita, y siempre se lleva muy fuertemente la historia. Por eso es que es importante manejar bastante lo que es la filosofía, en este caso filosofía matemática. Bien, entonces tratando de llegar a una definición un poco formal de lo que es el currículo. Bueno, históricamente se dice que este currículo no ha sido entendido de la misma manera en todos los ámbitos. Es decir, hace mucho tiempo en la cultura europea occidental se tenía la idea de lo que era un currículo. Luego en la época griega y romana ya existía un conjunto de reglas y normas que prácticamente prescribía lo que era un hombre educando o un hombre educado, y a eso lo consideraban como currículo. Luego en Europa, allá por los siglos XVII y XVIII, dice que fue cuando se difundieron algunas universidades. Entonces se empezó a mencionar un poco más fuerte el concepto de currículo, que se concedía. En realidad en ese entonces se entendía que era la relación de todas las materias que se designaban a aprender o a ser aprendidas por los estudiantes, y así sucesivamente durante alguna historia pues se vinieron mejorando esas reglas y tratando de darle un significado más específico a lo que es el currículo, y hasta que se logró definir lo que es una de tantas definiciones que se manejan. Entonces la intersección o el nudo entre estas dos clases de procesos, en realidad cabe mencionar que a través de la historia se lograron mencionar dos tipos de procesos, que está el que es carácter social y cultural, ese es un proceso, y el otro que corresponde a la formación de la personalidad. Entonces, estos dos procesos dice que constituyen la esencia del currículo. Es decir, un currículo debe de contener lo que es la formación social y cultural, y también la formación de la personalidad. Este comprende los procesos pedagógicos que posibilitan esa formación de un modo más preciso, y las interrelaciones entre esos dos procesos conducen a considerar el currículo como un espacio teórico o lugar de mediación de carácter pedagógico, que se coloca entre uno y otro polo. Es decir, lo que hace el currículo es el proceso social y cultural en un polo, y la formación de personalidad en otro polo trata de quedarse en el centro, como tratando de abarcar algo de los dos procesos. Y dice, a través del cual dice la cultura externa objetiva se convierte en una cultura interna subjetivada y asimilada o aprendida. Entonces la mediación es aquello que posibilita que lo externo se convierta en interno,
en el mundo macrosocial, dice que se convierte en el mundo microsocial, y de lo que se deduce de que el campo principal en el que se ejerce la medición es el currículo, lo que mencionaba. Entonces, tenemos los dos grandes procesos, está el de carácter social y cultural, y luego tenemos el de formación personal. Entonces, lo que hace el currículo es ser mediador de estos dos procesos, tratando de llegar a un consenso. Entonces, debido a eso, damos una definición de lo que es el currículo. Dice que es el espacio sociocultural, teórico, práctico, en el que se ejercen los procesos de mediación pedagógica para la formación integral del educando dentro de una propuesta educativa determinada. Para ello, el currículo es también una propuesta pedagógica para la enseñanza y aprendizaje y una hipótesis de trabajo pedagógico. Entonces, de acuerdo a esto, el currículo pues está definido como un espacio cultural, tanto teórico y práctico, en donde se ejercen los procesos de mediación pedagógica, dice, para la formación integral del educando. Básicamente el currículo es la parte esencial a la hora de la enseñanza y de aprender, donde sirve de mediación entre el espacio sociocultural, la cultura y la sociedad, y la parte pedagógica. Y esto dice que se da dentro de una propuesta educativa determinada, es decir, tenemos una propuesta educativa, entonces construyo mi currículo que enlace la propuesta educativa con el espacio sociocultural, y dice que es una propuesta pedagógica que me sirve a mí para obtener mejores resultados en enseñanza y aprendizaje, o se puede considerar como una hipótesis de trabajo. Es decir, que si llego a un salón de clases y quiero enseñar matemáticas de una mejor manera, yo llego como hipótesis de trabajo pedagógico, es decir, formulo mi currículo de tal manera que yo considero que me va a dar los resultados que necesito en el momento. Ahora, esa es la definición de currículo. Se fundamenta bajo ciertas áreas, en realidad son bastantes los fundamentos del currículo, y algunos está lo que es el fundamento legal, el fundamento filosófico, tenemos el fundamento sociológico, tenemos también el fundamento epistemológico, el psicológico, y también está el pedagógico. Ahora, cada uno de ellos aporta de manera particular a lo que es el currículo. Entonces, definiendo algunos de ellos, porque no los definimos todos, tenemos el fundamento pedagógico. Los fundamentos pedagógicos que posibilitan el currículo tenemos ahí que describen los principios y características del modelo pedagógico que se pretende implementar con el currículo, y proporciona orientaciones para la organización del proceso enseñanza-aprendizaje. Dice que bajo los fundamentos pedagógicos, dice que la mediación que ejerce la pedagogía, dice que se da en base a dos niveles. El primero es de carácter sociocultural, que es la parte donde se da el lugar social y la cultura objetiva determinada con la que se propone trabajar. Y el segundo es un nivel octogénico, que en realidad está relacionado con la práctica educativa en sí. Entonces, el aporte del fundamento pedagógico es enlazar la parte social cultural con la práctica pedagógica de manera directa.
Para los fundamentos pedagógicos dice que últimamente en las políticas gubernamentales del país está adquiriendo una importancia cada vez mayor, lo que se viene en realidad llamando como una cultura de la evaluación, y tiene más imposición, más punición y en cuanto a la hora de trabajo. También tenemos lo que son los fundamentos psicológicos. Los fundamentos psicológicos, pues menciona ahí que es necesario, dice, que los educadores conozcamos cómo aprenden los individuos, perdón. Bueno, recordemos que la psicología lo que nos ayuda es en realidad a analizar y a ver de qué manera los educadores aprenden, o de qué manera nosotros podemos impartir el aprendizaje y de que sea más claro, más comprensivo para nuestros estudiantes. En la parte de los fundamentos psicológicos dice que las teorías o enfoques que le dan primacía al desarrollo es la psicomotricidad, es decir, el aprendizaje psicomotor. También está la parte de la inteligencia. Recordemos que hemos hablado de múltiples inteligencias. Creo que anteriormente llevaron cursos de pedagogía y psicopedagogía. Hay una parte donde se nos menciona lo que es la parte de inteligencias. También está la parte socioafectividad, y esto es muy importante, cómo afecta a la sociedad y cómo influye la sociedad, en lo afectivo de un estudiante. Y las teorías o enfoques dice que le dan primacia en lo que es el aprendizaje. Tenemos ahí lo que son las teorías de aprendizaje cognitivas, lo que son las conductistas y las humanistas. Bueno, recordemos que todas esas teorías son muy importantes para lo que es el aprendizaje. Las cognitivistas pues tienen su área, su forma de estudio, su forma de analizar. Las conductistas pues igual tienen su forma de trabajo, al igual que las humanistas, ¿no? Entonces, bajo estos dos enfoques, tanto para el desarrollo como para el aprendizaje, es que se fundamenta lo que es la parte de psicología. También tenemos los fundamentos epistemológicos. Recordando que la epistemología pues es una parte de la filosofía que estudia los principios fundamentales y métodos de conocimiento humano, es decir, estudia cuáles son las circunstancias históricas, psicológicas y sociales que se dan para obtener el conocimiento. Entonces, y es lo que menciona ahí, eso tiene que ver con la concepción del conocimiento, de saber de ciencia, de investigación científica, que se maneja, así como el papel de todo ello desempeña el desarrollo de la sociedad. Entonces, en este sentido, los fundamentos epistemológicos dice que consideran el contenido versus proceso, es decir, que lo que tengo como concepto y el proceso que se realiza. Entonces también tenemos la acumulativa versus una ruptura epistemológica. Está también la construcción personal versus la construcción social e histórica. Que todo hablamos de cómo se construye personalmente en base a lo que ya está dado como históricamente o socialmente. Y luego tenemos las verdades objetivas versus las verdades subjetivas. Las objetivas pues son las directamente seguras, no más las subjetivas comúnmente va de acuerdo a
a nuestra opinión, en lo personal. Entonces, estos son los fundamentos epistemológicos. También, hablando un poco acerca de los fundamentos filosóficos, bueno, sí aparece por acá. Así, en resumen, este fundamento filosófico dice que el ser humano es el centro del proceso educativo como ser social que posee identidad propia. Más que todo es una instancia de valores. En la práctica educativa dice que está orientada teológicamente hacia la formación social, sin los cuales dicha transformación no sería posible. Y esa orientación teológica otorga a la educación un carácter específico de educación. Entonces, este es un fundamento muy importante, porque recordemos que, en fin, nuestro objetivo es que el objeto de estudio, de aprendizaje, debe de ser el ser humano. Entonces, ese es el aporte que hace el fundamento filosófico. También tenemos por ahí el antropológico, dice que construye su identidad como creador y heredero de cultura a través del lenguaje. Es decir, que tanto influye el lenguaje en la hora de la enseñanza. Y el sociológico, que ya lo mencionábamos, que tiene en cuenta los escenarios social y práctica pedagógica. Y ahí, entre lo social, pues tenemos lo que es la familia, la comunidad, el país, etcétera, y la convivencia, interdependencia con responsabilidad, solidaridad y respeto. Otro fundamento es el psicobiológico, que responde a los procesos de crecimiento y desarrollo físico, mental y emocional, y configura una personalidad integrada y equilibrada. Y el pedagógico, pues ya lo he mencionado, ¿no? Bien, estos básicamente son los fundamentos necesarios que se tienen para la concepción de lo que es el currículo. Entonces, según la propuesta que se tenía para el día de ahora, solamente era hablar de lo que es la definición del currículo y dar lo que son algunos fundamentos, y luego trasladarlo un poco acerca de la educación matemática. Bueno, mencionar que la educación matemática pues es una área un tanto complicada, porque recordemos que como educadores matemáticos no tenemos las mismas, por decirlo así, las mismas facilidades que se tienen en otras áreas de ciencias, como son lenguaje, sociales y ciencias naturales, porque siempre contamos con la predisposición de los estudiantes a que no les interesa, no les gusta. Entonces, uno de los enfoques en particular de nosotros es de qué manera ese currículo nos ayuda o nos debe de mejorar lo que es la enseñanza en la educación matemática. Entonces, en ese sentido, pues debemos de desglosarlo en qué es decir, cómo funciona, qué finalidades, cuáles son mis finalidades a la hora de tener un currículo con respecto a la educación matemática, cómo baso mis competencias de tal manera de que sean las necesarias a las que me den el mayor resultado. Y también está la parte de enseñanza y el aprendizaje, es decir, cómo el currículo redactado o un currículo que a mí se me da me permite a mí dar la mejor o aportar la enseñanza y aprendizaje necesario, de tal manera que los conceptos o la solución de problemas matemática, ecuaciones, etcétera, sean claros y comprensivos. Entonces, modelos, es decir, qué modelo estoy siguiendo, que si recordemos hay muchos modelos, y también los obstáculos, es decir, qué obstáculos puede tener un currículum en educación matemática que eso me permita mejorarlo, ajustarlo, corregirlo.
Entonces, dentro de eso, los papeles importantes están los alumnos, la didáctica y la matemática. ¿Por qué? Los alumnos, porque son los que deben tener el conocimiento pedagógico, se les debe dar la empatía. Vemos que siempre se encuentran con la negatividad a aprender matemática. Se le debe dar atención a la diversidad, recordando que este es un aspecto muy importante porque no todos dentro del aula tenemos diversidad de aprendizajes, también diversidad de desarrollo, etcétera, y el conocimiento de la ansiedad matemática. Es decir, esta es algo muy importante porque debemos de tener en cuenta cuál es la ansiedad que tienen algunos estudiantes sobre matemática. Es decir, dentro de un aula siempre tenemos las discusiones de que hay estudiantes que son muy rápidos y quieren saber más y más y más, en cuanto también tenemos estudiantes que no son muy rápidos a la hora de aprender y pues en ese sentido no tienen mucha ansiedad de aprender o de conocer. Luego en la parte didáctica tenemos metodologías diversas, como mencionaba, se debe también de tener conocimiento de muchas estrategias didácticas y la construcción del propio conocimiento. Y en la parte de matemática pues está lo que es el conocimiento curricular, como mencionaba, es decir, que el currículo que me permite, que no me permite. Está el conocimiento competencial y la relación e importancia en la vida cotidiana, que es muy importante, ¿no? Comúnmente en los currículos que nosotros encontramos, la parte de la relación que debe de tener o la importancia en la vida cotidiana como que es la que no aparece y es la que nos hace falta para que todo lo teórico que se ha aprendido en la solución de algún problema en matemática se relacione con la realidad o con la vida cotidiana. Y eso debería ser como una de las cosas importantes que debe de incluir un currículo más que todo en el área de matemática. Porque recordemos que muchas veces nosotros enseñamos por ejemplo, a resolver ecuaciones y los estudiantes se vuelven buenos mecánicamente resolviendo una ecuación, pero a la hora de ponerle un problema, digamos que esté relacionado con su vida cotidiana o algún problema que ocurra en la comunidad y que necesita ser dado solución, como que ya no concibe porque aprendieron matemáticas de una manera, tengo la ecuación y la resuelvo, pero a tratar de formular una ecuación y redactarla y darle solución y ver que esa solución resuelve el problema de una comunidad, por decirlo algo, por poner un ejemplo, como que ya se vuelve un problema, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede entablar esa relación para que los estudiantes también vean de que no solamente es la solución del problema, sino que nos ayuda en sí a poder darle solución a problemas del entorno. Bien, digo, realmente la propuesta de la tutoría del día de ahora no era muy extensa, porque solo hablaba de dar la definición de un currículo, dar algunos fundamentos y hablar un poco del currículo en lo que es educación matemática. Y pues por último están lo que son algunas preguntas, que como es la que aparece ahí. La primera pregunta dice: ¿qué entendemos por currículo en la educación matemática? Es decir, cuando yo escucho eso de educación matemática, ¿qué entiendo? También está la segunda pregunta que dice: ¿está de acuerdo con la forma en que se enseña matemática en la sociedad actual? ¿Por qué sí o por qué no? Y la tercera pregunta dice: según su criterio y su punto de vista,
considera que la formación del currículo en educación matemática depende en cierta medida de los fundamentos filosóficos, socioculturales y pedagógicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué sí o por qué no? Bien, esas son las 3 preguntas que se tienen para esta teoría. Bueno, haciendo énfasis en la tercera pregunta, pues hablé más que todo del fundamento filosófico, el sociocultural y el pedagógico, porque era lo que mencionaba la tercera pregunta, digamos que lo más importante para resaltar sobre eso. No sé si... Licenciado, ¿y esas preguntas que están, va a haber espacio de entrega en la plataforma? Fíjese que realmente no sabría decirle, porque se nos mencionó que había que dar la propuesta de preguntas, pero no se nos dijo esas preguntas deben de ser entregadas. Y es que yo estuve viéndolos. En ciclo, sí, dígame. En materias de ciclo anterior, siempre después de cada tutoría habían preguntas y siempre teníamos que entregarlas, pero había un enlace en la plataforma donde se tenían que subir. No sé si va a ser la misma temática hoy. Sí, la verdad es que entiendo que hay una ponderación por la participación en las tutorías. Y esa participación en las tutorías va en cuanto a ¿cómo se llama? A que ustedes se conecten, pero también bueno, según tengo entendido, también que ustedes respondan las preguntas. Esa es su participación en la tutoría. Solamente que en este caso no he visto el enlace para que me diga aquí está el espacio para subir las respuestas a la tutoría. Entonces, comúnmente después de cada tutoría siempre se daban de 8 a 15 días para que ustedes subieran sus aportes. Entonces yo esperaría que en el transcurso de la semana pues se habilite el espacio para que ustedes puedan subir su respuesta. Entonces, sí, en las orientaciones está que la participación en la tutoría tiene ponderación, pero en materias anteriores la participación es más que todo, están las preguntas, usted las contesta, da su opinión y las envía. Entonces, bueno, se les voy a mostrar por acá. Bien, pues hay varias, bueno, en realidad las únicas observaciones que hay que hacer si el espacio para subir la primera parte de la tarea y también por la fecha del foro, ¿verdad? Nada más. Bien, también nada más comentarles de que si bien es cierto están separados por grupos virtuales del 1 al 4, cuando usted hace un comentario, cualquiera de los 4 tutores virtuales, por decirlo así, podemos ver sus preguntas. Entonces cualquiera de nosotros le puede contestar sin ningún problema.
Solamente de que igual sus tareas que ustedes realicen o envíen, pues ya como grupo virtual, entonces es así solamente a mí yo las puedo ver. ¿Nos puede dar una idea de cómo podemos agregar la participación al proyecto? Ok. Bueno, veamos. En el caso, dice Juana Moreno. En mi opinión, la pregunta 1 es la planificación que hace cada docente el pilar fundamental de la educación para lograr los objetivos. Sí, es cierto. La pregunta número 1 habla sobre qué opina del currículo en la educación matemática y evidentemente es la parte más importante, ¿no? Cada docente debe de tener. Dice para lograr los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Solamente que aquí nos vamos a basar en nuestra área, lo que es decir, bueno, en base a lo que leí y mis críticas son las siguientes. Si ustedes quieren pueden poner un texto que resalta del proyecto, lo pueden, creo que se puede copiar, pegar en Word y ustedes dicen, creo que esto, digamos, hay un párrafo ahí que llama un poco la atención y ustedes quieren hacerle como comentarios a ese, entonces de preferencia digo yo, para que se vea un poco más elegante, no es necesario, pero tal vez se puede poner ahí el texto y ustedes escriben, pienso que esto se puede mejorar de esta manera, que eso no está bien, o me parece una buena idea incluir, eh, etcétera. Bueno, los elementos que llevaría el proyecto, pues igual está la portada y luego está el desarrollo, siempre teniendo en cuenta las normas APA y siempre hay que poner la bibliografía, ¿no? En este caso la bibliografía pues es la del texto, ¿no? Bien, ahorita muestro las. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda.
licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Allí en las instrucciones para el proyecto dice que debemos hacer una crítica al proyecto que dice allí, y también dice de que debemos de hacerle una crítica al resumen. No sé allí si hay que trabajar con los dos o si solo con... No sé cómo hacer ahí. Porque sí, ahí es lo que dice que... en la primera parte, según las instrucciones del proyecto, dice realice las lecturas críticas del material colgado en la plataforma, más algunas lecturas necesarias que usted considere para profundizar en la temática abordada en su trabajo, dar la referencia de las fuentes consultadas en formato apto. Entonces, sí, hay que hacer una crítica al material colgado en plataformas, más algunas lecturas necesarias que usted considere importante. Es decir, su base es el material que está en la plataforma, pero luego dice más algunas lecturas necesarias que usted considere. Es decir, si en algún lado leyó algún texto y usted dice, bueno, yo leí esto en internet, lo único que hace es que en referencia bibliográfica usted pone ahí el anexo de dónde lo leyó. Sí, Porque aquí dice que la lectura crítica sobre el PI y el resumen del PI, o sea que hay que trabajar con los dos. Es que sí, básicamente usted lee el material y el resumen es el mismo material, pero ahí usted puede leer los dos. Ajá. Pero solo el PI que ponen allí es de 150 y pico. Me imagino que lo hacen porque algunos no alcanzarán a leerlo todo, y otros se tomarán la molestia de leer los dos, tanto el PI como el resumen. Sí, porque es poco tiempo lo que dan. Sí. Es poco tiempo lo que han dado para poder hacer un análisis completo de este material, pues. Sí, yo sé, entonces por eso menciona el material y el resumen, porque a lo mejor digo, el resumen lo leen, pero si quedan algunas dudas, a lo mejor... Para tratar de entender, digo yo, para entender mejor el material, pues porque hay veces que de tanto leer uno a veces se pierde, tal vez en el resumen uno puede llegar a captar mejor las cosas. Sí. Entonces, pero no sería por separado, como pensaba yo, como dice, y el resumen. Sí, es que digamos que la crítica se va haciendo, digamos, en un sentido que lleva un orden, digamos, más general. Vaya, está bien. Pues gracias. Bueno, de nada. Bueno, dice, ¿por qué la tarea dice hacer una lectura crítica? Bueno, es que la primera parte, como lo mencionábamos, es que usted deba de leerlo y hacer la respectiva crítica. Entonces, si no había que entregarlo, entonces pienso yo que no era necesario poner fecha límite para hacer la crítica. Pienso yo, ¿verdad? Por eso es que nos genera la duda de que si realmente hay que entregar la primera parte o no. Y digo, para confirmarles eso, pues yo consulto ahora y lo más rápido posible que pueda yo les notifico tanto al correo o en un mensaje la respuesta sobre eso. Sí, les estaré enviando la fecha exacta sobre ello. Y algunas cosas que a lo mejor hay que corregir, por si hay que corregirlas. Bien, el grupo de WhatsApp, si bien sí es factible, porque a veces sí es factible, pero en todo caso digamos que
Sí lo podemos realizar, pero sería más que todo como para cosas así de emergencia, porque generalmente el grupo de WhatsApp no es una forma formal de comunicarnos para nosotros. Y el hecho es de que, bueno, anteriormente, lo digo honestamente, espero no pase en este grupo, porque tuve un grupo en el cual habían ocasiones en donde, digamos, a veces a las 12, a la 1 de la madrugada a mí me escribían o me llamaban, y a esa hora yo siento que ya no es como necesario, ¿verdad? Porque comúnmente ya a esa hora uno está dormido. Pero sí podemos usar el WhatsApp como una herramienta, digamos, necesaria, pero simplemente como para algo de emergencia, algo que en el momento lo necesitemos, pero ya en cuanto a preguntas y todo eso, ya siempre manejamos lo que es la plataforma. Entonces, si por mí no había ningún problema, si ustedes gustan, lo que pueden hacer es enviarme un, un correo o un mensaje, me dicen este es mi nombre, mi número, y después cuando ya los tenga todos, pues creo el grupo y lo manejamos. Bien, de preferencia les voy a escribir mi correo, ahí me lo envíen, porque igual la estamos grabando la. Bien, por ahí está mi correo. Entonces ahí espero. Pues bueno, ya la captura ya la tomé. La tengo por ahí. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda. Bueno, como lo mencionaba al inicio, yo entiendo de que las materias numéricas son como más rigurosas para ustedes y conllevan un poquito más de trabajo, entonces las materias pedagógicas como que, eh, digamos, se les dedica menos tiempo, ¿no? En realidad, ¿no? Y eso es normal y es comprensible. Entonces no soy tan así exigente, miren que tienen que conectarse y etcétera. La idea en lo personal es que no se les olvide entregar las tareas a tiempo y tratar de no dejarlas para exactamente la hora última, ¿no? Para no tener problemas. Y que si en algún momento surge alguna duda, estamos para responderlas. Y los horarios de consulta, pues de martes a viernes yo voy a revisar la plataforma. El día jueves de 7 a 9 sí voy a estar conectado para por si alguien tiene alguna duda. Sí, en realidad los argumentos sí están para el material y el resumen. Como mencionaba, está el material completo y el resumen del material. Entonces, por eso es que dice hacer la crítica de ambos, porque como lo mencionaba, eh, algunos se tomarán el tiempo de leer los dos documentos, algunos solamente uno, qué sé yo, y pues digamos que es por lo extenso del documento. Bueno, mencionaba que de martes a viernes voy a estar revisando. El día que voy a estar conectado es el día jueves, de 7 a 9.
Yo no sé si alguien más tiene. Bien, las preguntas, si ya les compartió la agenda del coordinador, entonces al final de la agenda están. Digo, si ya se las compartió, si no, pues lo que yo, eh, bueno, lo que yo hacía en una asignatura anterior es que después de finalizar la tutoría yo les enviaba un correo a todos con la presentación. En la presentación al final ahí están las preguntas para que ustedes las puedan revisar. Entonces, si gusta, puedo hacer lo mismo. Les envío un correo a todos con la presentación para que puedan verlas y leer la presentación. Sí, creo que el correo tengo entendido que es el mismo que todos tienen en la plataforma, ¿verdad? Así que si es el mismo, pues solo voy a copiarlos todos, los correos de ustedes ahí en la plataforma, y después los voy a enviar. Bueno, entonces, si no hay nada más que mencionar, pues ha sido un gusto, digo, espero que podamos trabajar de la mejor manera. Esta asignatura no es complicada en realidad, solo hay que leer un poco, dedicarle un poco a la lectura en los tiempos que tengan libre, dedicarle un poco a leer y recordar que hay que tratar de ir elaborando los trabajos y las tareas con anticipación. Y en lo personal, digo, yo siempre recomiendo de que si les muestran la rúbrica de evaluación, lean primero la rúbrica antes de desarrollar un trabajo para que ustedes vean cuáles son los elementos importantes que necesita el trabajo. Bien, entonces en lo personal, pues me despido. Feliz fin de semana para todos. Feliz semana. Nos vemos hasta la próxima tutoría. Y cualquier duda, pues estamos a la orden.